4108. En el resumen informativo que les presentábamos hace algunos minutos, Kenneth Torres nos hablaba de lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes con la reforma a la salud. Están en estos momentos en el Congreso de la República discutiendo esa reforma que nos afecta a todos los colombianos. Y pues obviamente faltan otros trámites que tienen que pasar por Senado. Hay quienes dicen que la cosa en Cámara le queda mucho más fácil al gobierno nacional que en Senado, pero no sabemos lo que vaya a suceder con los acuerdos que se hagan entre gobierno y congresistas, Sebastián, porque el partido de la U y los liberales, que estaban muy retrecheros con el gobierno, van cediendo poco a poco. Y un poco es la mímica, Camila, y el teatro, la política, porque se había dicho pues que el trancón era ese, que cuando la U y el Partido Liberal aparentemente se salieron pues del gobierno, y lo que está sucediendo es que los representantes del Partido Liberal le están haciendo más caso a Velasco que César Gaviria, que esa ha sido la gran grieta del partido que tiene más curules dentro del Congreso. César Gaviria es de la idea de votar no a la reforma a la salud, mientras los representantes pues sí le están votando. Dilian Francisca Toro muy callada, aparentemente pues muy eufórica, peleando con el gobierno por el tema de la política en el Valle del Cauca, pero también toda la U en pleno votando. Y ayer un poco lo que denunciaban algunos de los congresistas que no están de acuerdo con la reforma a la salud, Camila, es que el gobierno está haciendo lo que denunciaba hace 3-4 años que hacía el uribismo o el santismo y que hoy está haciendo, que es cosas y artículos muy importantes, votarlos en bloque y no que se pueda discutir artículo por artículo de una reforma de semejante calado. Entonces se votan bloques. No se está discutiendo como tal, pero por ahora pues la reforma a la salud avanza amplia y rápida en la Cámara. Le quedaría la Comisión Séptima en el Senado y la plenaria del Senado. Por ahora el gobierno pues pareciera que tiene los votos para que siga avanzando. El exministro de Salud y también exministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha escrito a través de su cuenta en Twitter que a Colombia se le pueden venir 2 apagones, el apagón eléctrico y el apagón de la salud. De hecho, una de las razones por las cuales, o la razón por la cual salió el exministro Alejandro Gaviria del gabinete del presidente Gustavo Petro fue por sus desacuerdos con la reforma a la salud, y por eso me parece importante y pertinente saludarlo a esta hora y hoy que se está discutiendo esa reforma tan importante para todos los colombianos. Exministro Gaviria, es un placer tenerlo aquí con nosotros en Blue Radio. Gracias, Camila, por la invitación. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Un placer también para mí. Digamos que usted, después de que salió del gobierno nacional, escribió este libro de la explosión controlada, en donde un poco dijo lo que iba a pasar en el desarrollo del gobierno del actual presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte. Pero quiero hoy preguntarle particularmente por la reforma a la salud, que es lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. ¿Por qué dice usted que puede haber un apagón de salud en Colombia? Camila, yo creo que hay 2 preocupaciones con respecto al tema de salud. Uno es la preocupación sobre la reforma y sus posibles impactos. Y la otra, que es una preocupación superpuesta, digámoslo así, tiene que ver con la coyuntura financiera del sector salud. Yo sigo hablando con mucha gente del sector salud, clínicas y hospitales, aseguradores, médicos, los mayoristas de medicamentos, y todos sin excepción, sin ninguna excepción me dicen, este es el momento, al menos en los temas financieros, más difícil que hemos vivido en los últimos 30 años. Muchos incluso dicen, no sabemos si vamos a alcanzar a llegar a finales del mes de octubre. Y esos problemas financieros, por supuesto, que tienen muchos orígenes, algunos de mediano plazo, de largo plazo, que tienen que ver con el envejecimiento de la población, los nuevos medicamentos que son muy costosos, otros con los problemas que dejó la pandemia y otros con los problemas más coyunturales del cálculo de la UPC y demás, parecen no estar preocupando al gobierno. Y entonces lo que me da temor es que esos problemas financieros revienten de alguna manera, se presente una crisis sistémica y eso derive en una crisis de atención en salud como la que no ha visto este país en décadas. De hecho, una de las discusiones que se viene presentando desde ayer en la Cámara de Representantes tiene que ver con el asunto del presupuesto, de si es financieramente viable esta reforma a la salud. En la discusión estuvo sobre el visto bueno de la viabilidad económica que tiene que dar el Ministerio de Hacienda. Los ponentes del proyecto dijeron que no necesariamente se necesita el visto bueno ni el chulito positivo de parte del Ministerio de Hacienda para poder presentar una reforma a la salud. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene que esta reforma que se está aprobando pues no lleve la viabilidad y la aceptación por parte de Hacienda?
Yo quisiera decir dos cosas, Camila, antes de responder esa pregunta directamente. Lo uno es que la incertidumbre que está creando la misma discusión de la reforma, y por ejemplo esta discusión sobre el impacto fiscal, está afectando las finanzas del sistema ahora. Es ese futuro incierto, esa inviabilidad que los agentes del sistema están comenzando a anticipar, está llevando a más problemas financieros en el presente. Sobre el impacto fiscal, la ley 819, que es la ley de responsabilidad fiscal, aprobada ya hace, la memoria no me falla, 20 años, en su artículo 7º, exige legalmente, esto es una obligación legal, que se presente un estudio de viabilidad fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este no es un capricho, lo puede presentar en cualquier momento del trámite de la ley en el Congreso. Lo segundo, Camila, es que como la reforma aumenta el gasto y tiene, por ejemplo, un impacto por los mayores equipos territoriales en salud, por los centros de atención primaria en salud, los llamados CAPS, por la formalización de los trabajadores de la salud. Entonces uno no puede imaginarse un problema que de sí, un sistema que de sí ya tiene grandes problemas financieros, si uno va a aumentar el gasto, si usted va a aumentar el gasto, ¿de dónde van a salir los nuevos recursos? O sea, un sistema que ya tiene un déficit aproximado de más de 3 billones de pesos, usted aumenta el gasto, alguien tiene que explicar de manera clara, certera, de dónde van a salir los nuevos recursos. Y lo otro que me preocupa es que el sistema como está diseñado, la actual estructura del sistema que se desprende de la reforma, es un sistema donde el control de gastos no existe. Entonces, tenemos mucha incertidumbre sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud que discute en este momento la Cámara de Representantes. Exministro Gaviria, aquí hemos tenido los presidentes de las principales EPS contando que ya están operando en este momento con capital propio para financiar pues las obligaciones. Y usted sabe bien pues que hay una discusión, no sé si técnica o ideológica entre el gobierno y las EPS de que si lo que se da hoy alcanza o no alcanza. ¿Usted ve que detrás hay un problema metodológico técnico o realmente cree que hay lo que se habla un poco de una crisis inducida para que las EPS no puedan atender sus obligaciones financieras? Es difícil, Sebastián, leer las intenciones. Lo que sí es claro es que ese precio que es la UPC, la unidad de pago por capitación, como fue calculado a finales del año pasado, exactamente hace un año, aparentemente se quedó corto. No logró anticipar la mayor demanda de servicios de salud, hizo unas inclusiones a ese plan de beneficios que fueron muy grandes, muy generosas, podría uno decirlo de esta manera, y además se calculó con una inflación menor al 5%, que nada tiene que ver con la inflación observada este año. Si a eso le sumamos los atrasos en los pagos de lo que se llama presupuestos máximos, pues tenemos esta crisis que en el fondo es una superposición de dos crisis. Una de mediano plazo, que es una crisis de solvencia, una crisis estructural, un déficit estructural del sistema, y una crisis de liquidez, que es la que tiene a todo el sector angustiado. Yo les cuento una anécdota personal. Yo la semana pasada me hice un examen médico de seguimiento y fui a saludar al gerente de esta clínica y me dijo, no aguantamos más. Acabamos de tener una reunión con todos los médicos y profesionales de la salud a decirles, no sé cómo vamos a hacer para terminar el año. Y esa es la historia que se repite y se repite y se repite en todo el sector salud. Exministro Gaviria, yo no sé si usted comparte la opinión que voy a dar, pero yo creo que el gobierno genuinamente cree que este proyecto nos va a llevar a tener un mejor sistema de salud que el que tenemos, a pesar pues de las evidencias que muestran que no va a ser así, pero creo que ellos sí lo creen. Usted que como ministro de Salud se relacionó con muchas de las personas que están, digamos, haciendo la gestión para estos cambios. ¿Qué nos puede decir de por qué tienen una convicción que va como tan contraria a la evidencia científica, si es que la podemos llamar así? ¿O es que están demasiado sesgados como por una cuestión ideológica contra que haya un sector privado que maneje los recursos de la salud? Yo creo que hay un diagnóstico de base que parte de exactamente lo que tú mencionas. Y es que las alianzas público-privadas no tienen lugar cuando uno está hablando de un derecho social fundamental como es la salud. Y eso ha llevado que todos los problemas se reduzcan exactamente a esto, a la existencia del sector privado, y que los otros problemas de viabilidad o sostenibilidad financiera se ignoren. Yo creo que el gobierno sí cree genuinamente que esa es la solución.
pero la gran mayoría de los expertos del país, quienes han estudiado los sistemas de salud no solamente en Colombia y en el mundo, yo creo que coinciden en que ese no es un diagnóstico certero y que con muy alta probabilidad la reforma como está siendo concebida o como está concebida actualmente va incluso a exacerbar los problemas. Sí. Doctor Gaviria, pero mire, le quiero preguntar, usted conoce muy bien el comportamiento del Congreso, ha tenido que lidiar con el Congreso varias veces durante sus ministerios, pero en este momento estamos viendo un Congreso que ya está dándole prácticamente vía libre a esta iniciativa del gobierno. ¿Usted qué cree que está pasando políticamente? Usted que conoce el Congreso en estos momentos con esta reforma, con la reforma a la salud, ¿qué cree que está pasando para que ese viraje se esté presentando en algunos partidos políticos en concreto? Yo creo que desde el comienzo se sabía que había dos partidos políticos que eran claves en la reforma, que eran el Partido Liberal y el Partido de la U. Se presentó una discusión inicialmente, estos partidos expresaron algunas dudas sobre la reforma a la salud, pero desde la discusión en la Comisión Séptima, yo creo que quedó claro que estos partidos expresaban algunas dudas, pero en el fondo iban a votar a favor del gobierno. Yo creo que el gobierno ha revivido, quizás por la puerta de atrás, algún tipo de coalición en el Congreso y al menos en la Cámara tienen las mayorías. Cuando yo hablé las últimas semanas con algunos de los congresistas, todos expresaron de manera más o menos clara que el gobierno tenía los votos en la Cámara. Y yo creo que la reforma de la salud incluso puede ser aprobada el día de hoy. En Senado quizás será a otro precio y la discusión será más compleja. Exministro Gaviria, en uno de los trinos, pues de lo que usted ha publicado en la red X, dice: la reforma a la salud entregaría la función de compra del sistema al Ministerio de Salud, entidad que no tiene las capacidades para desempeñar esta función. Probablemente tendría que salir a contratar de afán a aquellas EPS que hayan logrado sobrevivir. Ese es el panorama que, por ejemplo, ahora está viviendo Gran Bretaña. Gran Bretaña, que se supone que es el modelo hacia el cual estamos mirando en este momento, lo que tiene es que está contratando privados por un lado, o sea, buscando ese modelo completamente estatal, pues ahora lo que le está tocando es privados. ¿Cómo hacer para crear canales en este momento, en una discusión que es absolutamente técnica y en este momento está en el campo de lo político y de lo ideológico, y que hemos visto que se ha contagiado a otros sectores, no solamente a la salud? ¿Qué canales de comunicación hay? Porque es que parece que todos están cerrados. Ana Cristina, hay otra preocupación que yo tengo y no tenemos que ir tan lejos como a Inglaterra. Hay, si se quiere, una paradoja el día de hoy porque hay dos anuncios: que la reforma avanza y avanza entregándole esa función de compra o bien al ministerio o bien a la ADRES. Esto es estatizando y concentrando una función compleja que hoy está descentralizada. Y al mismo tiempo hay una noticia que en el FOMAC, que administra el régimen especial para los maestros, no pudieron hacer la licitación y básicamente están prolongando los contratos que venían. Esto es, tenemos una institución del Estado centralizada que no es capaz de contratar las redes para 10 regiones, que es lo que pasa en el régimen de excepción de los maestros. Entonces, si ni siquiera ahí lo estamos pudiendo hacer, ¿cómo aquí para todo el sistema general vamos a concentrar las funciones en una entidad que no está preparada? Así como está fracasando hoy la fiduprevisora, así de la misma manera va a fracasar. Si no se acumulan esas capacidades, no puede tardar años, así, repito, de la misma manera va a fracasar el ministerio o la ADRES. Entonces, otra pregunta de cómo generar canales de comunicación, cómo llamar la atención con un fracaso que parece fácil de anticipar. No sé, Ana Cristina. Un conjunto de académicos colombianos, de especialistas en economía de la salud, de gente que ha estudiado los sistemas de salud en el entorno global, que incluso tienen posiciones en otras universidades, han llamado la atención repetidamente, se han escrito libros, se han escrito artículos, que ha insistido de manera reiterada, a veces obsesiva con algunos de nosotros, pero no hay forma. Esto se volvió sobre todo un tema, una lucha por el poder, una lucha de naturaleza política, una obsesión política, más que un intento genuino por mejorar el sistema de salud de los colombianos.
Doctor Gaviria, no sé si usted nos pueda explicar de cómo se imagina el momento en el que pues se empieza a operar esta reforma a la salud, si es que pasa. Me gustaría que nos explique el tema de la ADRES. ¿Cómo se imagina usted, como usted conoce esa entidad, el funcionamiento que tiene, haciendo todo el tema de auditorías? Entiendo que, por ejemplo, ahorita tendrían que pagar el 80% de las facturas que las IPS tendrían. ¿Cómo se lo imagina? No es difícil de imaginar porque de alguna forma ya ocurrió o está ocurriendo. La ADRES, o esta institución, que es la administradora de los recursos de la salud, tiene hoy una función pequeña dentro del sistema de salud, que es pagar las cuentas médicas por accidentes o siniestros viales que de personas involucradas que no tienen seguro, que no tienen el TOAC. Hoy en día hay un trancón de año y medio o de casi 2 años para pagar estas facturas. Entonces, ¿qué me imagino yo? Que hay un primer momento, no hay contratos claros, la gente va a un hospital o una clínica, se genera una factura, no hay una auditoría concurrente para esa factura, llega esa factura a la ADRES y en un principio la ADRES comienza a pagar todas las facturas de manera ágil y de manera oportuna. Pero en un tiempo que no es mucho, en 3 o 4 meses se empiezan a acumular esas facturas, se acumulan, se genera una gran represa de facturas y en algún momento la ADRES va a dejar de pagar. Yo digo que esto ya ocurrió en Colombia porque el sistema de salud colombiano, para lo que se llamó los recobros, por allá años 2009, 2010, 2011, funcionó así. Y lo que hubo fue primero la destrucción de un patrimonio y después un trancón de facturas que en su momento, y eso representaba solamente el 7-8% del sistema, estuvo a punto de generar una crisis sistémica en el sistema de salud. Entonces va a haber un primer momento donde se pagan las facturas, después va a haber una represa, auditorías que no se hacen y eso va a llevar a una crisis de atención quizás sin antecedentes en nuestro país. Exministro Gaviria, pero si uno pone eso en términos, eso que usted nos está anunciando, si uno lo pone en términos de quiénes serían, qué parte de la población o qué grupo de enfermos, de enfermedades serían los más afectados, digamos, en una primera etapa, ¿eso lo podríamos advertir o no? Colombia tiene dentro del sistema de salud una partecita que funciona bien, que son los programas especializados para enfermos crónicos, sobre todo. Yo tengo tiene un temor y es pacientes con enfermedades crónicas, puedo dar 2 o 3 ejemplos, enfermos renales crónicos, pacientes con cáncer o pacientes, por ejemplo, con hipertensión que necesitan sus medicamentos. Ahí es donde vamos a ver las primeras afectaciones. Yo entonces quiero preguntarle, exministro Alejandro Gaviria, usted desde un principio cuando era candidato presidencial nos dijo el sistema de la salud se va a ver muy afectado en un gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, después de haber salido del Ministerio de Educación en su libro La explosión controlada, pues sigue manteniendo esa tesis de que el sistema de salud se va a ver muy afectado. Sabemos que la Cámara de Representantes y el Senado son 2 cosas distintas. Si usted tuviera que hacer su apuesta hoy, ¿esa reforma se va a aprobar y se va a aprobar como la quiere el gobierno nacional? Yo creo, Camila, lo siguiente, si tuviera que hacer una apuesta, yo creo que algún tipo de reforma se va a aprobar. La pregunta abierta y la pregunta más compleja, y donde yo tengo una preocupación, yo hoy soy menos optimista de lo que era hace unos días, es si los aspectos o elementos más nocivos e incluso más disfuncionales, donde no es ni siquiera que se esté creando un sistema de salud que se entiende pero puede ser perjudicial. Es que lo que va a salir de allí ni siquiera se va a entender y va a ser difícil de implementar y llevar a la práctica y va a acumular la incertidumbre. La pregunta abierta es, estoy seguro que se va a aprobar en la Cámara, ¿el Senado va a ser capaz de corregir estos errores más flagrantes? Y después, ¿qué va a pasar en la conciliación? ¿Se la va a jugar el gobierno por una conciliación donde el texto aprobado en la Cámara prime? No sé. Y como en el fondo esto se está convirtiendo en un punto de honor, todavía para mí sigue siendo un misterio por qué la reforma a la salud, dentro de tantos problemas, se priorizó de esta manera. Y es que el gobierno quedó políticamente como atrapado en esta discusión, que el gobierno le va a meter toda. Yo hoy no soy del todo optimista, Camila. Podríamos terminar en algunos meses, a finales de este año, con una reforma a la salud que sea francamente perjudicial y que lleve a una crisis de atención en salud a nuestro país.
Bueno, incluso sabemos, exministro Gaviria, que si no se aprobara por alguna razón la reforma a la salud o si la Corte terminara tumbándola, pues ya el impacto en el funcionamiento del sistema de salud, como explicaba Sebastián al principio, pues está viéndose y además está afectando a los pacientes. Por eso mi pregunta para usted es... Usted es un paciente, es cierto, sobreviviente de cáncer, pero pensemos incluso en personas que no han tenido enfermedades graves, pero que tienen la necesidad de estar consultando al médico. ¿Qué recomendación les da usted hoy a esas personas sobre cómo prepararse para esos cambios para poder estar lo mejor protegidas posible? Claudia, es difícil porque de alguna manera cuando esto ocurre, lo que puede hacerse no está en el ámbito de lo que una persona pueda gestionar individualmente. Uno espera que un sistema funcione y que incluso muchos colombianos que hoy tienen problemas no lo vayan a enfrentar. Eso es lo que esperaríamos todos. Pero es difícil. Básicamente, ¿qué puede hacer un colombiano ante estos problemas tan graves que estamos anticipando si se presenta una crisis de atención? Pues no mucho. Lo que podemos hacer todos y lo que uno puede hacer como ciudadano y lo que estamos haciendo aquí y lo que yo trato de hacer en mis manifestaciones públicas es tratar de evitar ese escenario, de llamar la atención del Congreso, de pedirle a los agentes políticos que tienen que actuar con responsabilidad, de que este debate se dé de una manera democrática, ordenada. Yo creo también, a veces he pensado yo, Claudia, lo siguiente. La Corte Constitucional emitió una sentencia, que fue una sentencia muy importante en la historia del sistema de salud de la T760. Y es que ciudadanos preocupados deberían escribirle a la Corte para que en ese ámbito de seguimiento a la salud como derecho fundamental que se creó con la T760, la Corte intervenga de una manera y logre anticipar este problema. Esto es, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Lo digo de manera general, como alguien que ha participado en estos debates, esperar que las instituciones funcionen y que la sociedad tenga mecanismos de defensa ante lo que estamos anticipando, que es sin duda muy grave. Pues ojalá... Mecanismos de defensa que tienen que ser institucionales, perdón. Pues ojalá, exministro Alejandro Gaviria, los actores políticos que son los que definen si esta reforma se aprueba o no, pues estén escuchando a alguien como usted que tiene experiencia y conoce el sector, porque lo que necesitamos es una reforma, nadie lo duda, una reforma a la salud, pero ojalá sea la mejor para todos los colombianos. Exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, mil gracias por haber compartido estos minutos con nosotros hablando de la reforma y el proyecto más importante que se discute hoy en el Congreso de la República, en este momento en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Camila, por la invitación y una feliz tarde a todos. Un abrazo. Un saludo muy especial. Ojalá no se cumplan los vaticinios del exministro Alejandro Gaviria, es lo que esperamos absolutamente todos, pues que no se destruya el sistema de salud. Es lo que esperamos, pero en la Cámara de